cuando nació nuestra segunda nieta, que estuvo en intensivo y todo, pero nunca se me va a olvidar la imagen de Yanela de 2 años, donde nos ve las caritas que acabamos de recibir una muy mala noticia y estamos quebrados por dentro. Estamos quebrantados por dentro y esta niña viene y puede identificar que hay tristeza en cada uno de nosotros y nos abraza. Incluso tengo hasta la foto. Nos abraza y empieza a lamentarse. Hola, bienvenidos a Sofía Bocache Podcast y estoy muy contenta porque tengo una invitada especial y es mi amiga María Paula. Bienvenida, María Paula, qué gusto que estés acá. Sofi, gracias, qué alegría estar en tu podcast. De verdad que estamos muy contentas y expectantes porque sabemos de que hoy vamos a tocar un tema que creo que es de suma importancia y es acerca de cuidar, de dejar el legado. Creo que deberíamos de tener esta conciencia de poder entender de que si Dios nos ha puesto en esta tierra, no solamente es para fluir en nuestra asignación personal, en nuestro llamado, sino el tener el cuidado y ser intencionales en poder dejar un legado. Así que quisiera empezar con esta pregunta. Para ti, ¿qué significa realmente dejar un legado espiritual y por qué va más allá de lo material? Sofi, yo creo que dejar un legado para mí significa trazar un camino, marcar una senda, crear recuerdos en los cuales mis hijos, mis nietos puedan caminar, sobre los cuales puedan caminar, huellas sobre las cuales puedan pisar. ¿Por qué es más importante que lo material? Pues yo creo que lo material se puede conseguir muy fácilmente cuando tienes fundamentos de la palabra y fundamentos de recuerdos importantes en tu niñez, en tu infancia, en tu adolescencia. Creo que cuando logras tener una crianza estable, creo que lo material es lo de menos. Yo creo que eso viene por añadidura. Es mucho más fácil para una persona que ha sido saludable emocionalmente en su vida al crecer, obtener cosas materiales. Entonces creo que por eso es más importante el legado espiritual que dejas, el emocional, que cualquier otra cosa. Sí, y definitivamente creo que Dios es un Dios de generaciones. Lo podemos ver, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, a veces creemos de que nuestra asignación o nuestro propósito termina en nuestra vida y no es verdad. Dios, cuando empieza con una persona, está pensando en sus generaciones. Está pensando de que a lo mejor nos quedamos en una etapa o en un tiempo en nuestra vida, pero nuestras generaciones les toca vivir otra etapa. Por eso es que creo que también es muy importante el saber pelear las batallas de manera legítima. Uh-huh. Porque todo aquello que nosotros no nos enfrentemos con esta valentía, con esta fe, con esta certeza, eso le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y creo que no se vale el poder heredar batallas inconclusas o gigantes que a nosotros nos tocaba derribar y que creo que es importante el poder tener esta conciencia en nuestra vida. A ver, la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo nuestras decisiones diarias pueden impactar generaciones futuras sin que nos demos cuenta? Yo creo que la vida, realmente la esencia de la vida es lo cotidiano. Es lo que hacemos que... Te voy a dar un ejemplo súper sencillo. Desde que tus hijos te ven después de comer, pararte a lavarse los dientes. O sea, cosas tan sí, sencillas y tan esenciales que a veces no tomamos en cuenta, ahora sin hablar de nuestro comportamiento espiritual. Entonces yo creo que marcas en la cotidianidad y cuando ellos empiezan a notar una coherencia entre lo que tú hablas y lo que tú vives en las pequeñas cosas, eso es realmente como yo creo que se marca un legado. Cuando empiezas a establecer patrones para ellos. Y por eso es que vemos un pueblo de Israel, los judíos, no importa dónde estén, Sofi,
No importa cuántas veces los han querido acabar, pero ellos guardan esa esencia, como por ejemplo la de su sabático, la de su día de reposo. No importa dónde estén, no importan cuántas generaciones han pasado, eso está marcado en ellos por siempre, porque hubo un abuelo, un tatarabuelo, un papá que lo habló, que lo dijo, que lo hizo. Entonces, para ellos es así, está establecido. Entonces yo creo que nosotros tenemos también que marcar en lo básico, en lo simple, en lo cotidiano, en lo sencillo, pero también en las cosas esenciales, como por ejemplo, en esta familia la Navidad, por decir algo, la Navidad se tiene que celebrar porque es que Jesús es la esencia de nuestras vidas y se va a celebrar esté o yo no esté o cuando ya no exista y ustedes todos se van a acordar de qué y por qué lo hacíamos. Entonces yo creo que en esas cosas se empieza a marcar el legado y va a quedar literalmente hasta en los poros de nuestras generaciones. Impregnado. Y tú mencionabas algo que creo que es importante, es en lo cotidiano, ¿sabes? En el diario vivir, en el día a día. Y esto me recuerda también de dos mujeres que fueron relevantes. Incluso el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo. Le recuerda a su abuela Loida y a su madre Eunice. Entonces, definitivamente ellas sembraron en Timoteo en lo cotidiano. Entonces, es algo interesante porque yo no veo al padre de Timoteo ahí figurando como tal, sí, pero sí veo a una abuela, pero sí veo a una madre por alguna razón y quedó ahí escrito. Quedó escrito de cómo Loida, que representa una fe, representa una generación que conserva la fe. Pero no solo eso, no solo basta con conservar la fe, hay que transmitirla. Y yo he tenido últimamente esta carga por los abuelos, porque hoy vemos muchos abuelitos que tienen la oportunidad, que tienen la capacidad de tener una cercanía con sus nietos y por alguna razón, que no estoy minimizando la situación de cada uno, sino que por alguna razón se aíslan, ¿sí? Como que se encierran en su mundo y esa fe que esta generación ha guardado, no la ha trasladado. Y estamos viendo una generación que necesita escuchar de fe, que necesita escuchar de esas batallas ganadas. Sí, yo sueño, por ejemplo, con decirle a mis nietas y decirles, sentate aquí, te voy a contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Te voy a contar las batallas, te voy a contar el caminar que he tenido con Dios, cómo vi realmente obrar a Dios en mi vida. Eso no solamente es conservar una fe, es transmitirla. Y a veces veo ciertos abuelitos que no hay esa conexión. Aislados, sí. Totalmente tal vez sumergidos en la autocompasión, el pobrecito yo y entendemos que hay una etapa que se está viviendo que a lo mejor puede ser difícil, a lo mejor, no sé, problemas en la salud y todo esto es válido, pero no podemos quedarnos con esa fe, con esas historias que nunca le has contado a tus nietos, que tus nietos necesitan escuchar. Así es. Y vemos a una madre, Eunice, que era una mamá que en lo cotidiano enseñaba la palabra. Qué tan importante, a veces queremos que la iglesia asuma el papel que a nosotros nos toca. Y creo que esa es parte de nuestra responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver en cómo yo le respondo a Dios con las generaciones que Él me está permitiendo que yo vea. Sí. ¿Sí? En lo cotidiano, en lo diario vivir, en lo que yo puedo enseñarle. Yo me recuerdo que mis hijas, nosotros teníamos un día a la semana llamado tiempo familiar. Y en este tiempo familiar solíamos ser como muy intencionales en enseñar principios bíblicos de manera creativa, de manera con juegos y de manera que la palabra quedara impregnada y sea una experiencia para ellos. Que nunca se les olvide. Que nunca se les olvida. Es que es importantísimo, Sofi, porque ahora que tú lo dices, yo ahora que soy abuela, entendí la importancia de la segunda generación.
Tú dijiste al principio que creemos que nuestra vida acá, bueno, ya mis hijos son grandes y estamos completamente equivocados. Porque si tú ves en la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, sobre todo en el Antiguo Testamento, te das cuenta de que cada generación se tenía que ocupar de las siguientes 2 generaciones. Y si cada generación se ocupa de las siguientes 2 generaciones, estamos bien. Así es. Nunca se va a perder absolutamente nadie. Así El es. problema es lo que tú estás diciendo, Así es. que hay una desconexión. Mis hijos tuvieron un privilegio que yo se los he repetido a ellos, porque mis hijos crecieron con sus 2 pares de abuelos, maternos y paternos, con una influencia impresionante, sentándose a escuchar las historias antes de Cristo, cuando conocieron a Cristo, pero además crecieron con una bisabuela. Entonces teníamos este tipo de reuniones y a ellos les encantaba sentarse a escuchar, porque no hay nada más agradable que escuchar a un abuelo echar cuentos, Así es. hablar, no solamente de la palabra de Dios, sino de todas sus experiencias, de lo que hacían cuando eran chiquitos, etc. Mi nieta Belén tuvo la bendición de tener a una tatarabuela, que es la abuela de Miguel, que murió de 103 años, que parece que era de 105 años. Entonces, tú tienes los abuelitos, Sofi, porque yo creo que nos estamos yendo por ahí. Los abuelos tienen que entender que son parte definitiva en la vida de sus nietos, que no están ahí para ir el día del cumpleaños únicamente. Así es. Mira, Sofi, cuando Miguel Esteban tenía 2 años, hubo un congreso que hicieron en Cartagena de enfoque a la familia. Y yo fuimos con Miguel. Y a la salida vendieron libros. Y había un libro, Sofi, que se llamaba Bendice a tus hijos diariamente. Y es la historia, la autora se llama Ruth, se me olvida ahora el apellido, y yo lo compré y empecé a practicar la bendición diaria con mis hijos, pero la historia es de una abuela que vivía lejos de su nieto, que ni siquiera era su nieto biológico, era el hijo adoptado de su hijo. Y ella todos los días lo empezó a llamar por teléfono y lo empezó a bendecir. Cada vez que iban a colgar le decía, déjame decretar una palabra de bendición sobre tu vida. Entonces ella cuenta en su libro que un día lo llamó y se despidió y él le dice, abuela, no me has decretado la palabra el día de hoy. Mira cómo lo marcó. Sí. Entonces ella decide escribir este libro. Y ese libro que yo te estoy diciendo, lo uso ahora. De hecho, grabé las 31 confesiones. Ella tiene muchísimas más. Se las grabé a mis nietos para que ellos y los hijos de sus hijos puedan saber lo que yo he orado desde que mis hijos están en mi vientre. Entonces empiezas a marcar de tal manera, como algo que yo hago ahorita con mis nietos, que yo le pedí al Señor. Yo le dije 2 cosas que quiero enseñarle a mis nietos: a orar en lenguas. Por favor, permíteme ese privilegio, le decía yo al Señor, y a que entiendan el poder de la Santa Cena. Y Sofi, tú no te imaginas, yo cargo con mis santas cenas, mi Santa Cena portátil, y cada vez, no importa qué día de la semana es, yo le digo a Samuel Elías y a Belén, vamos a tomar Santa Cena, y ellos ya entienden. O sea, ellos ya saben qué es, ya lo están entendiendo. ¿Tú crees que algún día se les va a olvidar? No. Ellos van a saber que su abuela les enseñó el valor de la sangre de Jesús, que empieza como un juego porque son pequeños, pero que tú ya los vas viendo crecer. O sea, al principio no alcanzaba yo ni a abrir la copa. Samuel, espérate. Belén, espérate. Ya se lo querían tomar. Ya están entendiendo, ya están empezando a declarar la palabra. Y yo creo que es uno de los momentos más felices de mi vida, cuando yo sé que los estoy marcando a ellos y a las generaciones que vienen, con lo que Dios me ha enseñado a mí. Entonces, abuelitos, por favor, pasen tiempo con sus nietos e imprímanles no solamente la palabra de Dios, pero la sabiduría, Sofía. Así es. Porque la Biblia dice que las mujeres ancianas, y hablando ancianas de sabiduría, pero hablando ancianas también de edad, somos quienes debemos enseñar a las más jóvenes. Y hoy no está sucediendo eso. No, hoy son jóvenes enseñándole a otros jóvenes. Y la palabra de Dios no dijo eso, Sofi. Así que toca que los abuelitos nos despertemos a tomar nuestro papel. Cuán importante es marcar
esa palabra. Una cosa es que te recuerden y otra cosa es que te extrañen. O sea, yo recuerdo a mis abuelos, pero yo no tengo una memoria o no tengo memorias de que ellos hayan marcado mi vida como tal. Me hubiese gustado, claro, me hubiese gustado escuchar a lo mejor esas historias de fe, a lo mejor, no sé, las diferentes batallas o luchas que tuvieron, pero también escuchar las victorias, y yo no lo tuve. Entonces, pero ahora tengo la oportunidad dada por Dios de poder marcar la vida no solamente de mis hijas, sino de nuestras nietas, ¿verdad? Entonces, definitivamente creo que el deseo de mi corazón es que ellas queden marcadas por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y el poder trasladar esa fe y que ellas digan, wow, o sea, lo que ellos vivieron, el legado que dejaron, abrieron el camino, como tú dices. O sea, es esta intencionalidad, y que creo que se está olvidando esta generación y que a lo mejor está siendo consumida por su propio, lo que a mí me pasa, lo que yo siento, y como que se aíslan totalmente y se está perdiendo esa conexión, y estamos viendo cada vez más generaciones más débiles. Sí. Generaciones débiles. Muy frágiles. Muy frágiles, porque se está perdiendo algo, un eslabón. Entonces, definitivamente, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos construir un legado espiritual aún en medio de temporadas difíciles o imperfectas? Pues ahí es donde más se puede construir. Yo pienso que los momentos donde más tú puedes marcar, señalar, modelar, es en los momentos difíciles. Así es. Yo escucho a mis hijos cuando nos felicitan por el cumpleaños, cuando es el Día de la Madre, y siempre que nos dicen algo, sus palabras están ligadas a los momentos más difíciles de nuestra vida. Sí. Entonces dicen cosas como, te recuerdo porque en medio de esta persecución te levantaste, porque cuando pensamos que no había nada que hacer, tú dijiste, o sea, Sofi, no es, y por supuesto que me imagino que han disfrutado los momentos de alegría, ¿verdad? Pero es en los valles y en los desiertos donde quedó marcado el pueblo de Israel más que en cualquier otro lugar, en el desierto. Entonces nuestros hijos son marcados, nuestros nietos son marcados en los momentos más duros, porque ahí es donde verdaderamente estás modelando la fe que tienes por dentro. Así es. Y a ellos nunca se les va a olvidar eso. No se les va a olvidar que lloraste, que sufriste, pero que te levantaste. Así es. Que no te quedaste apabullado, que no te quedaste derrotado. Te vieron llorar, te vieron sufrir, te vieron decir no puedo más, pero te vieron levantarte y seguir caminando. Y eso yo lo veo, porque es que me doy cuenta, oye, cada vez que nos dicen algo, tiene que ver con lo más fuerte que hemos pasado en la vida. Por eso que es importante esos momentos de desiertos, son importantes esos momentos, además que yo creo que ellos se dan cuenta, no se amargaron, siguieron viviendo. Sí. Lo superaron y siguieron viviendo. Y a veces se tiene esta idea equivocada de, bueno, yo no quiero que mis hijos me vean la debilidad que tengo por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Y no, y al contrario, creo que los hijos te admiran más cuando te ven llorar, cuando ven lo frágiles que somos, cuando no tenemos miedo a exponer nuestras debilidades y decir, sí, estoy pasando un momento difícil, puedo incluso abrir mi corazón y expresarlo con toda libertad. Pero el ver de que nosotros podemos seguir adelante, el saber que tenemos un Dios que nos cuida, que nos guía, que nos levanta en momentos de debilidad, en momentos donde no estamos en la cumbre, no estamos en el monte, en la montaña, sino en esos desiertos. Sí. Ahí, por eso yo creo que los hijos no esperan de nosotros perfección, pero sí integridad. Sí, honestidad. El ser íntegros y decir, estoy pasando por este momento difícil. O sea, tus hijos no te quieren ver perfectos, pero sí luchando. Luchando en las diferentes batallas o en las diferentes adversidades que podamos estar viviendo, porque
Solo así podemos realmente construir o podemos edificar o sobreedificar un legado que puede aprender de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestras malas decisiones incluso, o de los momentos frágiles que todos tenemos como seres humanos. Cuán importante de verdad es el poder ser íntegros delante de los hijos. Integridad no tiene que ver con falta de respeto, no tiene que ver con deshonra. Simple y sencillamente hay un límite que no se pasa de deshonra, pero sí se muestra lo que verdaderamente somos. Así es. Y creo que los hijos lo valoran mucho. Creo que los hijos lo valoran mucho y no digamos los nietos. Nosotros tenemos una imagen muy presente de cuando nació nuestra segunda nieta, que estuvo en intensivo y todo, pero nunca se me va a olvidar la imagen de Yanela de 2 años, donde nos ve las caritas que acabamos de recibir una muy mala noticia y estamos quebrados por dentro. Estamos quebrantados por dentro y esta niña viene y puede identificar que hay tristeza en cada uno de nosotros y nos abraza. Incluso tengo hasta la foto. Nos abraza y empieza a lamentarse. 2 años. Empieza a lamentarse ella por nosotros y empieza como a abrazarnos y decir, aquí estamos juntos, y empieza a llorar. Tú no me puedes creer, pero pasó 1 hora llorando, pero esa niña gemía por dentro porque ya podía sentir el dolor. Y eso no nos hace menos importante delante de ella, al contrario. Entonces creo que es importante el poder dejar este legado, ¿verdad? El poder que realmente Dios se luzca y que la gente, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos vean que ha sido Dios. Así es. Y que seguirá siendo Dios por siempre. Así es. Y para siempre. Así es. Así que creo que es importante pues pelear las batallas con toda legitimidad, con toda integridad. Y eso creo que las generaciones lo aprecian mucho. Y con heridas, Sofi. Así es. Porque no hay nada más lindo que contar, que tus nietos te vean algo y contar, esto fue una batalla. Cicatrices. O sea, esto fue una batalla. Sí. Porque la vida es eso. Así es. La vida es una batalla tras otra batalla y las vamos a tener. Vamos a tener heridas de guerra. Sí. Pero le vamos a contar que vencimos gigantes, que matamos leones, Sí. que apagamos fuegos. Y son historias mucho más interesantes de alguien que no hizo nada. Así es. Que nos arriesgamos, que nos equivocamos. Y ellos aprecian eso. Así ellos van a es. apreciar mucho eso. Hoy en día la gente no quiere mostrar ni sus heridas, mucho menos no quiere mostrar las heridas. Y Jesús no tuvo ningún problema con mostrar las heridas. Todavía. Él todavía las muestra. Todavía. ¿Verdad? Es el único que va a tener heridas. A todos nos van a dar un cuerpo nuevo y el único que va a tener sus huequitos es Él. Todavía la sigue mostrando. Y por sus heridas fuimos curados. Sí, así es. Y las heridas sanan Claro, a otros. Claro. Las heridas nuestras sanan a nuestras generaciones porque cuando se dan cuenta que no nos quedamos ahí en el lamento, sino que lo superamos, nuestra generación es mucho más saludable. Así es. Mucho más fuerte. Sí. Y las cicatrices son esas marcas, ¿verdad? Esas marcas que hablan de una madurez, de un crecimiento personal, interno, que Dios hace en nuestra vida. Así que no debemos creo yo, de ocultar las cicatrices. Quiero terminar con esta pregunta. Si tu familia y seres queridos recordaran una sola cosa de tu caminar con Dios, ¿qué te gustaría que fuera? Oración. Me encantaría que me recordaran como... Ay, se puede llorar en este podcast, sí, ¿verdad? Claro. Como mi mamá siempre está orando. Meme siempre va al lugar secreto. De hecho, tengo mi lugar secreto y se los comparto a ellos. Es un lugar que no es un lugar para jugar. Ellos saben a qué entramos ahí. Y eso es lo que yo quiero que ellos recuerden. Mi mamá todo lo resolvía orando. Mi abuela todo lo resolvía orando. Y que ellos aprendan. Eso es lo que yo quiero que ellos recuerden de mí. Que siempre me ponía de rodillas. Y se los digo, Sofi.
yo les digo a ellos todos los días, porque todos los días mi hijo mayor me dice, mamá, le vas a secar la sangre a Jesús, porque se la aplico todos los días, así los embadurno en la sangre de Jesús. Y yo le digo a ellos, no, la sangre de Jesús nunca se seca. Porque ya sabes, Sofi, cuando uno es abuelo, uno no quiere ni que un rasguño les pase. Entonces, quiero que ellos siempre recuerden que tuvieron una mamá y una abuela que peleó por ellos, y se los digo constantemente. Mis rodillas no se cansarán de doblarse por ustedes hasta ver el propósito de Dios cumplirse en mis hijos, en mis nietos y en mis bisnietos. Ya en mis bisnietos puedo descansar y dejo que ellos se encarguen de las siguientes 2. Pero no permitas jamás, no, ni siquiera te des el permiso de pensar que contigo acabó. No acabó. Sigue con tus hijos y sigue con tus nietos. Y serás marcado y trascenderemos, Sofi. Así es, definitivamente. Si yo me hiciera la misma pregunta, me gustaría que tuvieran en mente que fui una mujer que caminó con Dios. Que a pesar de las debilidades, de los errores, de los defectos, Dios tuvo paciencia conmigo y la sigue teniendo todos los días. Aquí nos vamos a poner a llorar las dos, pero que no importando la situación que puedan estar viviendo, el caminar con Dios es el honor más grande que podemos tener, la oportunidad más grande. Y que así como yo un tiempo caminé con Él, que ellos puedan caminar con Él, sabiendo de que tienen a alguien que siempre va a responder por ellos. Siempre los va a sostener en momentos difíciles, y que su mirada, su confianza, su fe, su fuerza pueda provenir de Él. Así que creo que mientras estemos aquí en esta tierra, todavía tenemos un propósito que cumplir, una carrera que correr, no con prisa, pero sí con madurez, con sabiduría, con integridad. Y eso es nuestro legado. De verdad que qué importante es dejar un legado. Vivimos para eso. Así es. Vivimos para dejar un legado de fe que trascienda y que transforme. Amén. Que puedan aprender de nuestros errores para no cometerlos, pero también que puedan aprender de la fe que podamos modelarles, aún y con todas nuestras debilidades, aún y con todos nuestros desaciertos, aún y con todos nuestros berrinches que podamos hacer en algún momento de nuestra vida, pero es importante el poder tener esta conciencia todos los días, que estamos modelando un estilo de vida y hay generaciones atrás que necesitan un modelo a seguir. Sí. Necesitan a alguien que les modele. Sí. Y tenemos esa responsabilidad. Así es. Así que muchísimas gracias por estar en este podcast. De verdad que fue muy edificante, pero sobre todo nos hace tener esta conciencia cada vez más de que cada día es un regalo. Es un regalo. Los hijos son un regalo, los nietos son un regalo. Un regalazo. Regalazo, por Dios. Los nietos son el regalo de Dios por no haber matado a nuestros hijos. De verdad que sí. Así que espero que este podcast te bendiga muchísimo. Si te gustó, por favor, compártelo. Estoy segura que hay otras personas, quizá otras madres o abuelitas, que necesitan escuchar este podcast y necesitan como saber de que si todavía están en esta tierra, todavía hay un propósito por cumplir. Así que muchísimas gracias Mara Paula. Gracias, de verdad. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, en Sofi. este podcast. Gracias por compartir. Gracias a ti.